Cordial saludo, estimado tutor Jairo Hernán Ruiz. Mi nombre es Diana Lucero Pineda Guío. Pertenezco al grupo 129 en el curso de Física Electrónica. A continuación realizaré la sustentación del ejercicio número 1, el cual consiste en dar la definición de los conceptos básicos y la respuesta a una pregunta problematizadora. Este ejercicio corresponde a la tarea 2, fundamentos de circuitos y semiconductores y señal corriente alterna. El primer concepto es periodo, señal, corriente alterna. Primero vamos a ver qué es la corriente alterna, y es aquella que tiene básicamente, primero es que la señal o onda de la corriente varía en el tiempo, y la segunda es que tiene un periodo, lo cual quiere decir que se repite después de cierto tiempo. A ese tiempo se le llama periodo, que viene siendo esto, y se indica con la letra T. Las unidades de medida del periodo son segundos, y la señal de corriente alterna más común es la forma senoidal y cosenoidal. El siguiente concepto es frecuencia, señal corriente alterna. Es el número de ciclos por segundo de una onda. Dicho de otra forma, la frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentidos por segundo. Se representa por la letra F y se mide en hercios. Entonces, un hercio es igual a un ciclo por segundo. En su forma más básica, la frecuencia es cuántas veces se repite algo. En el caso de las corrientes eléctricas, la frecuencia es el número de veces de que una onda sinusoidal se repite o se completa en un ciclo de positivo a negativo. Entonces, ¿qué vemos en estas gráficas? En la parte izquierda es la representación de una onda sinusoidal de corriente alterna o frecuencia de un ciclo por segundo o hertz, mientras que en esta parte vemos la misma onda, pero en este caso con 5 ciclos por segundo de frecuencia. El siguiente concepto es fase o amplitud. Entonces, el ángulo de fase o fase de una señal se refiere a su desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto a una referencia y se mide en grados o en radianes, mientras que la amplitud de onda es el valor máximo tanto en positivo como en negativo, y puede llegar a los valores que puede llegar a adquirir una onda sinusoidal de corriente alterna. Entonces, a la amplitud máxima de la onda se le denomina pico o cresta, mientras que a la amplitud máxima mínima de la onda se le denomina vientre o valle, y el valor de la onda, este punto donde la onda se anula porque pasa de positivo a negativo, se conoce como nodo o cero. El siguiente concepto es valor medio y eficaz. Se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente medidos en cierto intervalo de tiempo. Entonces, en una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo, todo el periodo, es nulo, puesto que los valores positivos se compensan con los valores negativos. Entonces el valor medio viene siendo igual a 0. Pero en cambio, durante un periodo medio, o sea, esto es el periodo completo y esto es medio periodo, el valor medio viene siendo igual a 2 por b sub 0 sobre pi. Y b sub 0 viene siendo el valor máximo, que sería esto. Se llama valor eficaz a una corriente alterna al valor que tendrá una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna, al aplicarla sobre la misma resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mitad de la potencia máxima viene siendo el valor eficaz. Y la pregunta problematizadora es la siguiente. Me correspondió la del estudiante número 4 y dice lo siguiente: ¿cuál es la diferencia fundamental entre el valor medio y eficaz de una señal de corriente alterna? ¿Y cuáles son los valores para el voltaje doméstico? Entonces, la diferencia fundamental radica en que el valor medio de una corriente alterna durante un periodo de tiempo es 0, como lo acabamos de decir, puesto que la medida de alternancia positiva se anula con la medida de alternancia negativa, mientras que el valor eficaz es el valor equivalente al de una tensión continua que produce los mismos efectos caloríficos que la tensión variable en algún tiempo.
El valor característico es el que proporcionan los instrumentos de medida, que pueden ser analógicos o digitales. Y pues en la actualidad ya existen instrumentos digitales que proporcionan otros parámetros de la señal alterna. En cuanto a la pregunta de cuáles son los valores de voltaje doméstico, eso depende de la región. El valor eficaz de la tensión puede variar desde los 100 voltios a los 240 voltios. El más conocido son 120 voltios y la frecuencia es únicamente de 50 Hz o 60 Hz. Eso es todo, muchísimas gracias.